Buenos días, ¿cómo les va? Mi nombre es Otilia Schwer. Soy nacida en la Colonia 2, hace unos cuantos años. Viví toda mi infancia y parte de mi juventud en la Colonia. Después ya me vine a Suárez, después me casé, me fui al campo y bueno, después que los chicos tenían que empezar el colegio, ya me vine para Suárez. Yo voy a preparar chucrú. Necesitas repollo, yo le pongo ají molido, hoja de laurel y sal gruesa. Esos serían los ingredientes básicos. Si alguno lo quiere hacer más rápido, le puede agregar vinagre, pero a mí no me gusta con vinagre y no lo aprendí a hacer así. Vamos a empezar a elaborar el repollo. Por supuesto tiene que estar limpio. Las hojas, las primeras hojas se sacan. No se necesita cortar demasiado fino como cuando se corta el repollo para hacer una ensalada, porque así después queda más lindo. Yo aprendí a hacer esto cuando era chica. Yo iba a la escuela número 3, ahí en la Colonia 2, y había un señor al lado que tenía un tonel grande de madera, como los que se usan en las bodegas, y bueno, íbamos y le ayudábamos a cortar el chucrú, el repollo, para hacer el chucrú. Y ahí fue donde yo lo aprendí a hacer. Y a nosotros nos encantaba porque después nos regalaba. Nosotros al colegio era una cosa que había que ir y había que respetar a la maestra, a los compañeros. Y bueno, llegabas a tu casa. Yo iba a la mañana, yo llegaba a mi casa, almorzaba y después lo primero que había que hacer era hacer los deberes. Después se podía ir a jugar. Y en casa, para estudiar, siempre mi mamá nos decía: ustedes lo que tienen que hacer es escuchar bien en el colegio, prestar atención y hacer las cosas como dice la maestra. Yo creo que ahora ya esas cosas no. Hoy en día hay muchas cosas que no. Por ejemplo, ya nadie respeta a nadie. Lamentable, pero bueno. Yo conocí solamente una abuela, la mamá de mi mamá, porque los otros ya habían fallecido cuando yo nací. Y bueno, mi abuela me malcriaba, porque mi abuela, aparte, ya era una señora grande. Mi abuela falleció con 92 años y vivíamos casa de por medio con mi abuela. Y bueno, nosotros íbamos, le hacíamos los mandados, le ayudábamos en la limpieza de la casa. Éramos chicos, pero teníamos que ir a ayudar a la abuela. Y bueno, en mi casa también, cada uno tenía sus quehaceres. Unos tenían que echar leña, el otro tenía que atender las gallinas, había que ayudar con la limpieza de la casa, con los mandados. En mi casa habían conejos, criaban conejos y teníamos que salir a cortar pasto para los conejos. Todos los días salíamos con la bolsa a la calle, a la casa de los vecinos, a cortar pasto para los conejos. Bueno, cuando había que carnear gallinas para hacer la comida, porque se criaban gallinas, patos, bueno, también teníamos que ayudar. En la casa de mi abuela se criaban cerdos, así que también había que atenderlos. Y bueno, la verdad, yo no me puedo quejar de la vida que tuve. En mi casa se hablaba en alemán y bueno, todos los vecinos, todos los parientes, todos hablábamos en alemán. Era una cosa que hablar en alemán, y después a la noche, después de cenar, venían los vecinos, se tostaba girasol y se sentaban a jugar a las cartas y a comer girasoles. Era muy divertido. Ahora, por ejemplo, dicen el clásico, ¿no?, de las colonias, cuando juegan al fútbol. Pero antes, hoy, yo me acuerdo
pero era una cosa que terrible, terrible la rivalidad. Lo mismo que nosotros cuando éramos jóvenes, si venía alguna chica de la Colonia 3 al boliche, oh, no, la mirábamos con cara de vos acá no tenés nada que ver. Siempre existió la rivalidad. Acá tenemos las 3 colonias alemanas, Colonia 1, que es Santa Trinidad, la Colonia 2, que es San José, y después la Colonia 3, que es Santa María. Cuando los primeros alemanes vinieron acá, los abuelos o bisabuelos, se quedaron acá en la estación del tren y ahí después le fueron dando terrenos y cada uno podía decir, bueno, voy acá, voy allá. Bueno, los últimos que se quedaron fueron los que se fueron después a la Colonia 3. Y trataban de que fueran, en la Colonia 1, por ejemplo, dicen que era la gente más humilde, los que menos tenían, porque antes, cuando ellos llegaron acá, habían algunos que tenían un poco de capital. Bueno, entonces ahí se fueron organizando. Entonces algunos eran las calles principal, por ejemplo, la calle ancha que le llamamos nosotros, de las 3 colonias, iba la gente que tenía más capital en ese momento y bueno, como que dividieron los pudientes de los menos pudientes. Y así se fueron haciendo las colonias. Bueno, después lo último, lo de la Colonia 3, porque ellos querían estar cerca de donde habría un arroyo. Por eso después se fueron más lejos, porque las otras 2 están muy pegaditas. Bueno, ahora con lo que ha crecido todo, ya acá Suárez y la Colonia 1 ya se puede decir que están juntos y la Colonia 2 también. Los que quedaron más retirados y más solos son los de la Colonia 3. Y bueno, los de la Colonia 3 son los que más raíces todavía tienen de lo que es el alemán, porque en las otras colonias no hay tanto, ya se perdió un poco más. Allá en la Colonia 3, incluso yo voy todos los martes, vamos a la Colonia 3, un grupo de personas que hablamos en alemán, como para, diríamos, refrescar un poquito la memoria, para palabras que por ahí no nos acordamos, cosas como se dicen. Entonces, es una charla, no es que decís tenés que ir a escribir o a leer. Por ahí leer, sí, leemos por ahí alguna. Ramiro, que es el alma mater, junto con Patricia, por ahí nos traen unos papelitos escritos en castellano y nosotros lo tenemos que decir después en alemán. Cuando yo me casé y me fui al campo, en el campo también nosotros teníamos quinta y entonces también cuando estaba el repollo hacíamos también el chucrú. Y allá teníamos un balde enlosado. Entonces se ponía en ese balde y después se ponía arriba un repasador o una lona, así un lencillo, con una piedra para que quede bien apretado, para que no tome tanto aire, como para que se haga todo más parejo. Bueno, ahora ya terminé de cortarlo. Bueno, ahora le voy a agregar la sal. Después de la sal va a ir el ají molido. Y después lo voy a mezclar bien todo para que quede todo parejo. La sal no tiene medida. Eso depende de la cantidad que cada uno tenga. Y si le gusta que sea un poco más salado o menos salado, le agrega lo que le parece. Lo mismo con el ají molido. El ají molido también. Hay muchos que no le ponen, pero a mí me gusta mucho más con el ají molido.
porque le da un gustito mucho más rico. Incluso yo a veces cuando hiervo para hacer los huesitos de cerdo con el chucrú, ahí mismo al agua le agrego un poco más de ají molido, porque a mí me gusta así. Bueno, ahora hay que mezclarlo para que vaya todo la sal y el ají molido todo bien. Esto hay que poner mano, de otra manera no se puede. Umahén sauer, a medida que se va mezclando ya va empezando a alargar el juguito, porque la sal hace que el repollo empiece a transpirar y a ablandarse. Y antes teníamos como si fuera lo que usamos ahora el pisapapá, pero era una cosa grande de madera, entonces con eso se usaba para aplastarlo cuando se lo ponía en el balde o en la jarra o donde se guardaba. En este caso yo ahora lo voy a poner con la mano, porque no encontramos más el palo ese. Ahora voy a empezar a poner el chucrú acá adentro, el repollo, porque todavía no es chucrú, lo voy a poner acá adentro y voy a empezar a aplastarlo bien para que quede bien prensado. Y bueno, este señor que hacía el chucrú en la colonia, a su vez tenía una carpintería. Y bueno, y eso lo hacía como para tener una entrada extra. Y bueno, y las mujeres antes estaban en la casa, tenían tantos chicos. Mi abuela tuvo 17 hijos, la mamá de mi mamá. Entonces no tenían mucho tiempo. Tenían que cocinar, tenían que lavar, tenían que atender a los chicos, tenían que muchas veces cuando estaban en el campo tenían que ayudarle al marido también en el campo. Bueno, ahora le voy a ir intercalando hojitas de laurel a medida que le voy poniendo. Y bueno, la mayoría de los hombres era eso, o estaban en un tambo o estaban en las cosechas, bueno, siempre en el campo. Entonces, no, en la casa no, cuando venían, capaz que venían una vez al mes o cada 15 días, depende de dónde estaban, si estaban muy lejos o no. Y bueno, así que las mujeres como que se las tenían que arreglar, porque hasta cosían. Mi abuela me contaba que ella antes la harina venía en bolsas de tela. Ella eso lo lavaba y después con eso hacía los pañales, con esas bolsas. Incluso hasta se había hecho ropa interior para ella. También cosían, así que ahí no se mandaba a hacer nada afuera, se hacía todo en la casa. El que pasaba hambre porque quería, digo yo, porque había muchas formas de hacer. Todo el mundo en su casa tenía quinta, tenía sus gallinas que juntaban los huevos, algunos hasta tenían alguna vaquita, porque había mucho terreno. Y bueno, como le digo, mi abuela también tenían cerdos, criaban cerdos, así que habían lechones. Después en el invierno se carneaba, se hacía los chorizos, las morcillas, el jamón, el queso de chancho, el pan de chicharrón, que nosotros le decimos Kriebkleiser, y se aprovechaba, tenía un horno de barro muy grande y se prendía y ahí hasta hacían las tortas alemanas, los Tinnekuchen, y otras tortas que hacían ellos con poquita cosa. Ellos compraban harina, azúcar y yerba. Después el resto era todo de la casa. Todo lo que era para la comida era todo de la casa. Por eso yo digo, yo
hambre no pasé, no voy a decir que teníamos para tirar manteca al techo, pero hambre nunca. Hasta se hacía el pan en las casas. Y después, bueno, también hacían los crepes, los buñuelos, un montón de cosas así, de masa. Por eso digo que siempre había quinta, entonces había, en la época tenías tomates, tenías rabanitos, zapallitos, papas, ajo, cebolla, todo plantaban, todo. Después había muchos frutales, entonces se sacaban las frutas cuando era la época y, y se hacían dulces. Por eso digo que hambre no. Alguna gente por ahí tenía necesidades, pero entre todos siempre se ayudaban. Bueno, acá ya terminé de aplastarlo, pensé que iba a sobrar repollo, pero no, se aplastó bien. Bueno, ahora para terminar le vamos a poner en este caso es una servilleta humedecida, se la voy a poner así arriba. Para que el repollo no quede en el aire. Y después se le pone un peso. Antes nosotros teníamos los baldes esos, teníamos una madera, poníamos el trapo, poníamos la madera y arriba le poníamos un adoquín, para que, una piedra bien pesada para que quede bien prensado. En este caso, como yo no tengo ninguna piedra ni nada, yo le pongo un frasco con agua para que haga presión, para que se vaya prensando. Y después, bueno, llevarlo a un lugar frío y oscuro. El tiempo depende, como dije hoy, depende de la temperatura, del ambiente. Ahora como hace frío, y yo en el lugar donde lo voy a poner también es bastante frío, en 10 días ya va a estar, ya se va a poder comer. Ahora lo voy a llevar a... Yo tengo acá un garage que tipo despensa, porque antes estaban las despensas en las casas, que eran siempre lugares oscuros. Hasta algunas tenían sótano. Entonces las guardaban en el sótano, que es más frío. Así que cuanto más frío es el lugar donde está. Después, una vez que está terminado, que ya fermentó, uno lo puede hasta guardar en la heladera. Lo sacás, lo pones en un tupper o en un frasco más chico y lo guardás en la heladera. Lo podés tener mucho tiempo. No, no se echa a perder porque ya está encurtido. Es como una conserva. La palabra chucrú creo que viene de ese lado, de conserva. Antes también era una forma de que ellos pudieran conservar más tiempo para poder aprovechar bien el repollo. Porque si se plantaban en las quintas, tenían tanto repollo, no los podés comer todos juntos. Entonces se aprovechaba y se hacía eso. Depende de la familia, la cantidad que se hacía. Bueno, hasta acá llegamos con este paso. La seguimos en 10 días.